¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a, pues, los que son de Spotify y no conocen este espacio, pero es un espacio en el que yo, al final de cada mes, hablo de los libros que leí y lo voy a subir por primera vez a Spotify por una sencilla razón, y es que, pues, hace rato no subo episodio, y es porque estoy preparando uno sobre Irene Nemirovsky y ha tomado más tiempo del que pensé. Entonces, para que no piensen que ya no existe el podcast o que simplemente ando en otros menesteres, pues voy a dejarles este video también, pues, para que estén al día con algunas de mis lecturas, y si quieren conocerlas de otros meses, pues están en YouTube. Voy a ver si sigo subiendo estos videos a Spotify como si un extra, que no hagan parte como del conteo oficial de los capítulos. Si le gustan o si le interesa que los dejen en Spotify, pues coménteme y veo si lo sigo haciendo por acá. Entonces, este mes leí 5 libros, bastante variopintos me parece a mí, porque leí ensayo, leí cuentos, leí novela. Pues en realidad una novela, un ensayo, y el resto puro cuento que ya les iré contando. Entonces, sin ser más, empecemos con este recuento de lo que fue el mes de julio. El primer libro que me leí se llama Monstruos y es de Claire Dederer. Es un ensayo, sí, narrativo, un género que últimamente me gusta mucho y que gracias a Carolina Vegas, la editora, he empezado a leer más, porque ella de vez en cuando me recomienda alguno que otro libro que está bastante bueno. Y este es uno de esos casos, porque este libro está más que bueno, está excelente. Es un libro que se llama Monstruos y que tiene una pregunta que para mí, pues, sí, enfrasca o engloba lo que es la totalidad del libro, ¿no? Y es, ¿se puede separar el autor de su obra? ¿Eso qué quiere decir? Que en este ensayo narrativo vamos a ver algo que es muy interesante, y es a la autora con argumentos, con ideas, con pensamiento, buscando algún tipo de respuesta a esa pregunta de si se puede separar el autor de su obra, en una época como en la que vivimos, en la que la cultura de la cancelación pues se expande cada día, ¿no? Y que cada vez es más común ver que autores, artistas, pintores, en fin, son cancelados por distintas situaciones. Es un libro en el que vemos, por ejemplo, la historia de Michael Jackson, también vemos la historia de Woody Allen, del mismísimo Miles Davis. También hay una historia por ahí que nos cuenta, él al parecer no, era muy violento con sus parejas, dentro de muchas otras cosas que hizo. Y lo interesante no son esas historias, porque esas historias están en internet, es decir, usted puede googlear las historias y las encontrará, sino que lo interesante también es, en esta época de la cancelación, preguntarse, y las preguntas que nos hace el texto un poco es, si nosotros somos capaces de separar la obra del autor. Sí, efectivamente, y es decir, usted puede seguir viendo las películas de Woody Allen a pesar de saber todo lo que se le acusa a él, o puede oír ese CD de jazz de Miles Davis sabiendo lo que se dice o de lo que está acusado. Lo mismo con Michael Jackson. Y entonces, pues, esas preguntas son interesantes porque hablan más desde uno, ¿no? ¿Cuál es la posición y la postura que uno tiene frente a ciertos temas morales y éticos? Porque también muchas veces lo que vemos es que esas obras también representaron hitos en las vidas de las personas. Woody Allen, por ejemplo, para mí fue uno de esos primeros cineastas que yo dije, Dios mío, este man lo que hace me parece una locura, y tengo memorias muy específicas de mi vida viendo sus películas. Pero eso significa que hoy en día yo pueda ver sus películas y sentirme igual, o no. O tal vez digo, no puedo ver las películas porque simplemente no estoy de acuerdo con lo que él hizo. En este libro no encontramos una respuesta a esa pregunta de si se puede separar al autor de su obra, porque no es la finalidad tampoco de la autora. La autora lo que quiere es invitarnos al pensamiento, a pensar esta época de la cultura de la cancelación, qué hay detrás de eso, cómo podemos también nosotros como consumidores pues sí, afrontar esta vertiente que estamos viviendo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad también detrás de esto? Y porque tampoco está bien ver el mundo desde la orilla totalitaria, en el decir que si está cancelado entonces ya no se pueden ver sus obras, porque eso qué significa también, qué significa frente a la humanidad, que si alguien está cancelado ya no podemos oír de él, saber de él, tenemos que borrarlo de la existencia. ¿En qué lugar también deja este personaje? Es decir, no hay forma tampoco de redimirse en el mundo si uno comete un error. Y lo que vemos también de muchas maneras es que todos estamos muy cerca de ser cancelados de alguna u otra manera. Obviamente estos son casos extremos, también el de Picasso, pues porque fueron personas que en verdad hicieron cosas muy malas. Y dentro de las investigaciones también encuentra un rasgo interesante, y es que muchas veces estos genios eran a la vez monstruos. Y eran
seres humanos como muy heridos que después hacían esta clase de cosas que obviamente no los exime, pero que está interesante ver también, sí, como esa tridimensionalidad de los personajes y entender qué es lo que hay detrás de todo lo que hicieron. Es un libro que, como les digo, disfruté muchísimo, me pareció muy interesante leer sobre este tema. Hay un apartado dedicado también como a lo que son las mujeres, ¿no? Como cuál es el monstruo, de qué se le acusa a las mujeres en el mundo de la cancelación. Y ese momento del libro también es muy interesante ver cómo mientras los hombres normalmente son monstruos y cancelados por parte de la sociedad porque fueron violentos con mujeres, sí, o violentaron niños, en fin. Lo que vemos con las mujeres por el otro lado es que normalmente son canceladas cuando rompen el hogar familiar. Sí, es muy curioso cuando las mujeres deciden dejar a un lado su familia, digamos, tienen 3 hijos y deciden dejar todo botado para irse a cumplir un sueño que tengan. Por ejemplo, ser escritora. Entonces hay un caso específico de una escritora que lo deja todo y se lleva solo un hijo y deja a los demás abandonados con su padre simplemente para irse, o no simplemente, para irse a perseguir un sueño que ella tenía, que era ser escritora, y fue una escritora muy importante. Entonces también es interesante ver cómo la definición de monstruo entre hombre y mujer empieza a variar según también pues los valores de la sociedad en lo que nos regimos. E incluso la autora cuenta una experiencia propia en la que ella pudo haber sido cancelada de muchas maneras por ciertas situaciones en las que estaba metida. Una de ellas es que el alcohol no le caía muy bien y sentía que se estaba volviendo alcohólica. Entonces es un libro que, si quiere adentrarse un poco más en esto de la cultura de la cancelación, tener un pensamiento, una perspectiva distinta, pues más que recomendado. Y lo que le digo, es un libro que es un bocado fresco en mi caso, porque leo pues sobre todo ficción. Entonces me gustó mucho Monstruos, de Claire Dederer, ya saben. El segundo libro que leí es Un Dios Severo, de David Ríos, publicado por Yarumo Libros, que es una editorial independiente muy bonita, que está sacando muy buenas cosas, entre esos también el libro de Frank Páez, que el mes pasado también tuve acá, que se llama Bajo otras luces. El caso es que este libro, Un Dios Severo, es un libro de cuentos. Lo leí porque con David tuvimos una charla, un capítulo de Spotify de Literatus, que es el último que publiqué hasta ahora. Y bueno, pues es un libro de cuentos, tiene 12 relatos, si no estoy mal, en los que vemos algo que es muy interesante hoy en día, que estamos tan acostumbrados a leer, sobre todo autoficción, ¿no? Acá lo que vemos es que hay autoficción, cómo no, pero desde el lado fantástico, y eso es muy extraño hoy en día. Se nota que David Ríos bebió mucho de Cortázar, se nota que bebió mucho también de Borges. El último cuento, que es el que yo leo en Literatus, que se llama Un Dios Severo, es un gran ejemplo de la influencia que tuvo Borges sobre David Ríos, porque lo que vemos en ese cuento es básicamente esa idea borgiana del sueño dentro del sueño dentro del sueño. Solo que acá es un personaje que empieza a leer un libro, y dentro del libro hay un personaje que lee otro libro con el mismo título, y dentro de ese libro hay un cura, pues en una abadía, pintando un cuadro que va a llevar básicamente el mismo nombre del libro, y dentro de ese cuadro vemos también un barco que está a la deriva, llegando a una isla después de que sus tierras fueron totalmente destruidas, y todo empieza a compaginarse, y pues sí, es como el sueño dentro del sueño dentro del sueño. Es un cuento muy bacano, el libro me gustó muchísimo. Con David vamos a tener un club de lectura para las personas interesadas. Inscribirse es muy fácil. Son $3, que es lo que cuesta el Patreon. Simplemente tienen que escribirme a mi Instagram o a mi correo, que es federico.baraya@gmail.com, y ahí yo les digo cómo es la vuelta. Pero pues nada, es muy sencillo. Y este es el primer libro de cuentos que publica David. Si no han oído la entrevista, se la súper recomiendo, porque es muy bacano entender también él cómo hizo para escribir. Él es el típico autor que tiene una brújula interna, ¿no? Él no planea nada, él se lanza como un loco a ver qué sale, y a medida que va avanzando también va ajustando y arreglando lo que necesita arreglar. Lo que les digo, es un libro de fantasía. Eso no significa pues los dragones, que también está muy de moda, yo no tengo nada contra eso, sino que es más fantasía del lado borgiano y pues de Cortázar. También hay un cuento en el que uno de los personajes juega a ser Dios y a traer de vuelta a la tierra el dodo. Entonces es chistoso, es curioso. Y lo que vemos en la entrevista que nos cuenta David es que debajo de todo eso igual se esconden muchas de sus preocupaciones, de sus temores y de lo que él es como escritor y como persona. Entonces, ya saben, Un Dios Severo, de David Ríos, publicado por Yarumo Libros, por si están interesados. El tercer libro que leí este mes es Delirio, de Laura Restrepo, que en realidad fue una relectura, o volví a visitar este libro que lo había leído hace por ahí, no sé, 7 años.
Y lo leí porque me invitaron al estreno de la serie de Netflix, entonces quería tenerlo fresco para ver pues qué habían hecho en la serie y cómo era el libro y tener todo mucho más claro. A ver, Laura Restrepo y este libro en específico, bueno, en realidad solo he leído este libro de Laura Restrepo, entonces tampoco podría decir mucho más, pero este libro es una completa joya. Es de verdad que es de esos libros que a mí me impresionan, sobre todo por la parte técnica, porque la historia no es que sea la historia más compleja del mundo, en realidad estructuralmente, o si uno la organizara de forma cronológica, es una historia sencilla, pero la manera en que Laura Restrepo decide contar esta historia es una completa belleza. Acá vemos, por ejemplo, que Laura Restrepo bebió de Saramago, y entonces ella juega con los diálogos dentro de los párrafos, para así darle mucha más rapidez y que a uno se le queden esas voces todo el tiempo en la cabeza, en el pensamiento y lo acompañen. Era común a mí, pues me pasaba mientras lo leía, que después salía, no sé, a tomarme una cerveza o lo que fuera y seguía oyendo la voz de la narración del libro dentro de mi pensamiento, que es una de las cosas bellas que puede lograr alguien y que Laura Restrepo lo logró con una maestría impresionante. Me gusta mucho de este libro que los motores de tensión y que hacen que la historia avance están muy bien pensados. La forma estructural en que ella organizó la historia, cómo llega este personaje que es Aguilar y se encuentra a su esposa enloquecida, ¿no? Con el delirio que llaman, y él empieza a buscar el rompecabezas que logra armar toda esa imagen completa de qué fue lo que pasó mientras él no estuvo. También es muy bonito ver las distintas voces que logra construir Laura Restrepo en este libro. O sea, lo que es Midas, por favor, cada capítulo de Midas es una completa belleza y una completa delicia. Y bueno, pues también tiene otros temas que son muy interesantes, como fue el narcotráfico y cómo toda esa plata del narcotráfico empezó a entrar dentro de la realidad bogotana, ¿no? Y de estas familias de alcurnia y cómo también esa plata empezó a mancharlos y de muchas maneras Pablo Escobar cómo se metió muchas de estas personas en su bolsillo. Entonces es un libro que además de tocar eso nos muestra otro lado interesante que es el tema de la salud mental. Pero no es la salud mental por la salud mental o como señalar la salud mental, sino que es un personaje como es el personaje principal de la novela, que tiene problemas de salud mental que ha venido heredando a través de su familia, y vemos eso a través de la novela, cómo el problema de salud mental cae de generación en generación, un poco haciendo la metáfora o el símil de también cómo esta locura en Colombia cae a través de los años. Y una de las preguntas que ella se hacía al escribir esta novela era si Bogotá y si Colombia en ese momento del narcotráfico de Pablo Escobar era, pues sí, tan peligrosa afuera, uno no podía estar en la calle, eso significaba que de puertas para adentro uno estaba seguro. Y lo que vemos en esta novela es que no necesariamente, que uno no está seguro en la casa siempre, que hay familias en que en realidad también la inseguridad empieza desde adentro, y eso también es muy bonito, es muy bello, está muy bien logrado. Entonces esta es una novela que a mí me gusta muchísimo, que fui muy feliz de revisitarla y pues que la verdad sí le recomiendo a todo el mundo. Muchas veces la gente me dice que no ha leído esta novela de Laura Restrepo y yo me sorprendo, pero bueno, es que hay demasiados libros en el mundo, entonces cualquiera puede leer lo que se le dé la gana, eso es lo de menos. El caso es que si quiere leer una novela bonita, bien hecha, con una técnica narrativa extraña, pues no extraña, pero sí distinta, un estilo que lo amarra a uno, que lo coge y lo zarandea de un lado para otro, le recomiendo Delirio de Laura Restrepo. No voy a hablar de la serie, no me interesa entrar en la serie. La serie hay que juzgarla por como un contenido aparte. ¿Por qué? Porque toman unas decisiones para bien o para mal, a las cuales yo no voy a entrar, que hacen que diste mucho de lo que es la novela. Entonces pues no quiero entrar a hablar de la serie, solo me vi ese primer capítulo, no me vi más, y ya pues ustedes podrán juzgar si la serie es buena o no. Si quieren pueden dejarme en los comentarios qué les pareció, pero eso fue Laura Restrepo con Delirio. El cuarto libro que leí es Hay días en que estamos idos, de Andrés Mauricio Muñoz. Este es un libro de cuentos. ¿Y por qué me leí este libro? También lo revisité o lo releí, lo había leído hace mucho tiempo. Básicamente porque entrevisté a Andrés Mauricio Muñoz y la entrevista viene dentro de poco a Literatus. Lo que pasa es que, como ustedes saben, o los que no saben, pues les cuento, en Literatus casi siempre intento que sea un hombre por una mujer. Entonces todavía no va a salir esa entrevista, la tengo ahí guardada. Estuvo muy bacana porque habló y contó cómo es su proceso para crear los cuentos y
qué es lo que a él le gusta dentro de un cuento, qué es lo que busca. Este libro de cuentos estuvo de finalista en ese premio que ya no existe, que era el premio Gabriel García Márquez, no sé bien cómo es el nombre, pero pues fue el premio que se ganó en su momento Magela Buduán con La composición de la sal. Era un premio que duró poco, pero que fue muy importante, además porque daba muy buena plata, y este libro estuvo de finalista y lastimosamente no se lo ganó. Andrés Mauricio Muñoz en este libro nos muestra personajes, sobre todo hombres muy minúsculos, hombres que necesitan que las mujeres les resuelvan muchas cosas. En este libro hay un par de cuentos que a mí me gustan mucho, entre ellos hay uno que se llama La mata, la matica. Yo siempre recomiendo ese cuento, primero porque toca un tema que a mí me gusta mucho, que es el fútbol, pero el fútbol no es lo importante, o sea, el fútbol es lo de menos. Lo que vemos acá también son unos padres que no saben qué hacer o cómo criar a su hijo, ese miedo de cómo hago para que mi hijo crezca pues sí, para estar bien, ¿no? Para ser buena persona. Pero más allá de eso, lo importante es ver que los padres quieren es que de ellos se hable bien como padres. Y eso hace que el cuento funcione muy, muy bien. Andrés Mauricio Muñoz es muy bueno para crear tensiones útiles, narrativas que siempre tienen motores que lo hacen a uno seguir leyendo. Y sus cuentos, no todos son cortos, pero los que son cortos están muy bien logrados, y tiene un par de cuentos que están largos, pero que también están buenos. Ese día me contó que uno de los cuentos de acá, que se llama Lore, el niño se perdió, se va a convertir en una película dentro de poco. Creo que ya lo están haciendo, entonces también eso va a pasar. Pero lo que les digo, la entrevista va a estar en Spotify. Él va a hablar de estos cuentos, y bueno, hay días en que estamos idos, que también me gustó mucho. Este creo que es mi libro favorito de Andrés Mauricio Muñoz. Entonces pues si tienen ganas de leer cuentos que suceden en Bogotá, que tienen personajes que también están, como dice el título, idos, o sea, como esos días en los que uno se levanta y simplemente está en piloto automático, pues estos cuentos le pueden funcionar porque tienen mucho de eso, y bueno, son muy interesantes. Y el último libro que me leí este mes no es este libro completo, sino el que va por dentro, porque estos son los cuentos completos de Roberto Bolaño. Yo ya había acá reseñado el primer libro de cuentos que me leí de él, que es Llamadas Telefónicas, y en esta segunda ocasión me leí Putas Asesinas, que pues es el siguiente libro de cuentos que está dentro de este compendio. Los que no saben, yo estoy preparando un especial sobre Roberto Bolaño, entonces por eso estoy leyendo pues gran parte de su obra, no creo que toda, pero gran parte de su obra. Ya reseñé también Los Detectives Salvajes, que fue una novela que acá dije lo que pensaba, lo que me parecía, que pues es una novela muy poderosa, coral, con muchas cosas. Entonces sigo con sus cuentos, que los estoy leyendo lentamente, porque los cuentos de Roberto Bolaño son una vaina impresionante, una vaina loca. Era un maestro, no hay nada que hacer, era un maestro de la escritura, de la técnica, de la forma, de la visión, de cómo organizaba las ideas dentro de un cuento. Él es el típico que le tira a uno todo el cuento en la primera frase, entonces le dice: tengo una buena y una mala noticia. La buena es que tal personaje, la buena es que después de la muerte hay vida, y la mala es que tal personaje, pues sí, le gusta comerse a los muertos o tener sexo con los muertos, cualquier cosa así. Y eso pareciera ser todo el cuento, porque después usted lee y el man lo que hace es que le explica esa frase, le dice: la vida después, hay vida después de la muerte por esto, y entonces el man le empieza a explicar y después le muestra cómo ese personaje también se mete dentro del cuento. Es una vaina muy, muy bonita. De acá yo recomiendo varios cuentos. El primero que recomiendo es El Ojo Silva. Es un cuento estremecedor que uno queda preguntándose: pero este man, ¿cómo escribió eso? Ese man, ¿en qué momento tuvo esta idea? Además, conceptualmente es un cuento que está muy bien logrado, que está muy bien manejado, que está bien pensado, porque, claro, se llama El Ojo Silva, que ese es como el mote que le tienen al personaje, y el personaje es fotógrafo. Y al principio nos dice que, a pesar de ser latinoamericano, nunca ha transado con la violencia. Él nunca ha sido violento, pero la vida pasa, ¿no? Y en un momento específico la vida lo lleva a ser violento. Es un cuento exquisito, muy bien logrado, lo que les digo, más que recomendado. Después tenemos un cuento que se llama Últimos Atardeceres en la Tierra. Este cuento es una cosa, es una belleza absoluta. Hay una imagen que todavía tengo en el pensamiento y que me acuerdo todo el tiempo, y es: el cuento nos habla sobre un padre y un hijo que se van a vacacionar juntos, porque no pasan mucho tiempo juntos, pero se van a vacacionar juntos, creo que a Acapulco. El caso es que en un momento el padre como que se hunde en el mar, y el hijo se asusta y se mete a buscarlo, y cuando se mete a buscarlo el padre ya va subiendo y el hijo va bajando. Es una escena, o es una imagen muy bien construida por Bolaño, muy bonita, y este es un cuento que nos muestra también como esa relación tan difícil a veces entre padre e hijo, y el estar solo, no estar solo. Hay mucho de poesía francesa
francesa dentro del cuento, porque es una de las obsesiones que vamos a ver a través de todos los cuentos en este libro. Entonces, más que recomendado, se llama Últimos atardeceres en la Tierra, bellísimo. También hay otro cuento que a mí me gustó, pero también es por lo que les digo que me gusta un tema en específico, que es el fútbol, que se llama Búa. Es un cuento además que está dedicado a Villoro. Pues Bolaño y Villoro eran amigos al parecer, o se conocieron en algún momento. Creo que se conocieron en un concurso literario en el que los dos estaban participando y quedaron de finalistas en categorías distintas. Creo que Villoro en cuento y Bolaño en poesía. El caso es que ellos eran amigos y pues este cuento se lo dedica porque es un cuento que habla sobre el Fútbol Club Barcelona. El cuento no se trata sobre el fútbol, es decir, no es que vayamos a hablar todo el tiempo de fútbol, sino que se trata más, que eso es lo bonito de los cuentos, ¿no? Cuando los temas son mucho más profundos de lo que parece, sí, como a primera vista, y es también ver cómo personajes de distintos lugares se juntan porque son jugadores del Barcelona, y uno de estos jugadores, que es Búa, tiene unos rituales africanos que le ayuda a dos de sus compañeros y a Búa a jugar cada vez mejor, a ser cada vez mejores, pero ellos nunca ven qué es lo que él está haciendo, cuál es ese ritual que él hace. Es un cuento también lleno de humor, muy bien logrado, muy bien elegido el punto de vista, entonces ese cuento también por eso me gustó muchísimo. Y el último cuento, aunque todos se lo recomiendo porque me parece que es un libro de cuentos muy redondo, muy bueno, que me gustó mucho, es Carnet de Baile, y sobre todo me gustó por un tema en específico. Y es que, si no estoy mal, porque de pronto estoy mal en el cuento que es, pero no, creo que no. Y es que estructuralmente el cuento es muy interesante porque estructuralmente son los años que vivió Pablo Neruda. Entonces, sí, empieza 1, después 2, 3, 4, y son todos los años que vivió Pablo Neruda, y mientras tanto dentro del cuerpo del cuento están pasando otro tipo de situaciones. También me gustó mucho ese cuento, estructuralmente me parece muy bonito, muy bien logrado. Entonces eso es, pues en este caso, Putas Asesinas, el libro pues de cuentos que leí en este mes de Roberto Bolaños, que pues también tiene un cuento que se llama Putas Asesinas, que hace parte del compendio, pero bueno, ese no se los voy a reseñar para que ustedes también lo puedan leer. Y más que recomendado, Roberto Bolaño, increíble, fantástico, muy poderoso. Es clases de literatura simplemente en un libro, clases de cómo escribir cuentos. Entonces pues si usted quiere mejorar y ser mejor en los cuentos, pues le recomiendo que lea a Roberto Bolaño, porque la tenía más que clara. Y espero muy pronto tener el especial de Roberto Bolaño, para que ustedes puedan oírlo y conocer un poco más de este escritor chileno que en realidad pasó mucha vida en México y también en España, y que tiene uno de esos cuentos que a mí me parecen increíbles, que es Encini, ¿no? Y que nos cuenta cómo hacer trampa en los concursos literarios que a veces son tan difíciles y tan complejos. Esas fueron mis 5 lecturas de este mes. Me gustaría oírlos, conocer ustedes qué leyeron este mes, si leyeron algo, si les gustó algo, si conocen alguno de estos libros, si quieren pues comentarlo, acá súper abierto. Y lo que les digo, la gente que está en Spotify y por primera vez oye esto, ya viene otro capítulo de Literatus, que es de Irene Nemirovsky, pero pues está cocinándose. Pero mientras tanto, si les gusta este concepto, que es un poco distinto, que va un poco por las ramas, que no hace parte del conteo, díganme en los comentarios para seguir subiendo pues mensualmente mis lecturas. Y si quieren ver las otras lecturas, están en YouTube también como Literatus, y ahí tengo más reseñas de libros de esta manera. Muchas gracias, y pues en este espacio nos oímos el próximo mes con las lecturas que haya hecho.